Yo me vine en el año 85 a vivir a Uruguay después de una larga ausencia. Me fui a los 14 años y volví a los 28 años. Entonces recogí mucho afuera del Uruguay. Digamos que mi entrenamiento y mi formación se hizo afuera del Uruguay. Lo que estaba pasando a nivel de la danza acá básicamente era el Ballet de Cámara de Montevideo y Babinka. Entonces lo primero que hice fue ponerme en contacto con ambos y sobre todo con Babinka. De ahí nació el vínculo con Verónica Steffen y con Carolina Besubiesky. Eso era lo que estaba ocurriendo en Uruguay en danza en ese momento. Elsa Ballarino también, pero yo no entré en ese momento en contacto con Elsa. Esas tres cosas, porque Graciela Figueroa no vivía cuando yo vine a vivir a Uruguay, venía, hacía cosas y después se vino a vivir, fue unos años después que apareció Graciela acá en la escena. Pero en ese momento eran Eve, las Babinka, divinas, así también empezando como a hacer algo nuevo, Verónica Steffen recién regresada de Alemania. Y era el caso de algunas de las integrantes de Contradanza, entonces había como una necesidad en ese momento, en un clima más o menos árido de la danza acá. Para mí, yo lo sentía así cuando volví a vivir a Uruguay, porque venía de ciudades que estaba muy efervescente eso, entonces me parecía realmente árido. Y empezamos a investigar, a trabajar, a generar producción, a generar obra. Ideas. Fue un grupo que existió acá en Uruguay, fundado por Mariana Di Paula, Malena Brenes, que era una bailarina costarricense que en ese momento, en los años 80, en mediados de los 80, vivía acá. Y yo nos empezamos a juntar y Pablo Dota, el cineasta, nos dio el nombre. Estábamos buscando un nombre y Pablo nos dijo, ¡ay, Contradanza, qué les parece! Y dijimos, bueno, dale. A partir de ahí empezó a incorporarse gente inmediatamente a este proyecto, si se puede decir de alguna manera, que era el grupo, como Carolina Besubiesky, Verónica Steffen, enseguida, Andrea Aroba y Florencia Martinelli y Rodolfo Vidal también formó parte de ese conglomerado durante una época. Primero cuando Florencia Varela vino con toda su información de Graham y de todo eso y de sus clases y su rigurosidad de trabajo, fue lo que más me llamó la atención, ¿no? De lo que a mí me... Y después todas las propuestas, los procesos, cada proceso era un mundo nuevo que se abría para mí. Al principio era Mariana Di Paula, Florencia, Verónica y yo, porque Verónica se quedó en Babinka un año más o 2 años más. Sí, yo me fui en el 87 de Babinka y ahí participé en el primer espectáculo de contradanza que se llamaba Texturas, un tiempo, nuestro tiempo. Y ahí había personas que quizás, no sé, gente que no, en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y a partir de ahí me fui integrando, ¿no? De las experiencias más importantes de contradanza, yo qué sé, yo creo que fue como que hicimos así estas personas integrantes y empezamos a potenciarnos unos a otros. Era una dedicación plena de todas, ¿no? Entonces, la dirección de Florencia y luego con las coreografías de Verónica, también eran muy ricas cada proceso, porque siempre era la improvisación y el tomar el material y el construir y el siempre ir a un lugar diferente. Se planteaba siempre como, en un principio de contradanza, eran como cuestiones muy que tenían que ver con la mujer, ¿no? Y algo de lo femenino puesto en escena y de lo cotidiano, y era como un estilo ahí de Florencia sobre todo, y después Verónica tenía como más la ficción y
Verónica y yo como las dos puntales coreográficos y proponiendo desde lo que traíamos las dos, mucho trabajo, mucho rigor, muchas horas, improvisación, temáticas muy puntuales, siempre propuestas muy puntuales, trabajando con elementos muchísimo y como extrayendo eso que dice Pina de los elementos del extrañamiento, transformar un elemento en generar un extrañamiento, un uso no convencional de ese elemento, redimensionarlo. Y Contradanza ya era un grupo más profesional en el sentido de la manera de trabajarla. Y también tenía otra estructura, éramos menos, había una cabeza, aunque tampoco era, la dirección era relativa, era muy compartido todo lo que hacíamos y también no era solo Florencia la que hacía coreografías, ¿no? Pero que se diferenciaba, yo qué sé, eso, que más profesional en el sentido de que teníamos En Babinka trabajábamos y no sabíamos muy bien cuándo íbamos a bailar o si íbamos a... En Contradanza era siempre el objetivo, era hacer ese espectáculo anual, que lo hicimos durante muchos años. Y en el medio había otras cosas, giras o otras... Tampoco se bailaba tanto, ¿no? Se trabajaba mucho y se bailaba muy poco, esa era la verdad. Pero siempre era la constante los espectáculos anuales, ¿no? Entonces era distinta la cabeza, digamos. Y bueno, y ahí empecé a dar clases también, aunque ya había dado alguna clase en Babinka, pero ahí más oficialmente, y también toda el cosa de formación. Y empezamos a viajar, ¿no? Que también fue como re importante. Me fui en el 92 con Florencia para Estados Unidos a un festival que fue invitada a ella y nada, yo fui como asistente, no sé, pero siempre, y después, nada, fue como súper rico y como también ahí me empezó así a surgir también la idea de... Nunca me surgió ferviente, quiero hacer una obra, sino que tenía una idea de algo, de tamaños, y ahí surgió Dúo, que fue la primera que hice. Había trabajado para obras de teatro, pero no como una obra mía. Y ahí sí invité a Florencia Martinelli a trabajar, también por las diferencias de altura. Y entonces después Florencia a partir de eso se integró a Contradanza. Y después, bueno, entró Andrea, como que también fue como cambiando, ¿no? Mariana se fue a Holanda. Florencia tenía una gran influencia, ¿no? de Pina Bausch, que era como así un pilar, sobre todo, ¿no? Eso fue lo que me parece que era lo más fuerte. Ella empezó con Graham, me acuerdo que hacíamos todo lo de Graham, no sé qué, y después se fue cambiando y fuimos variando. Ella, cuando se fue a la beca Fulbright, llegaba y decía, ay, vamos a hacer esta obra, y llegaba y estábamos todos así porque te dejaba eléctrica, y sácate la ropa, así, ay, bueno, era toda esa energía, ese entusiasmo, una audacia que tenía, eso que la verdad que fue increíble, ¿no? Que todo lo que aprendí, porque nosotros lo que hacíamos, ella no montaba coreografía de poner pasos, sino nosotros ya era desde la improvisación. Entonces siempre fuimos creadoras en Contradanza, ¿no? Eran muy pocos los lugarcitos que alguien montaba una frase y tenías que aprender una coreografía que alguien te montaba todos los pasos, 7, 8, 1. Sí, teníamos 7, 8, 1, pero lo íbamos creando entre todos, desde una dirección y una idea clara del coreógrafo, ¿no? Desde ese lugar. Entonces ya la formación empezó de ahí, salí de la escuela a eso. Entonces fue como ¡tum!, cambio radical y buenísimo. Y la propuesta de Contradanza siempre fue como muy de colaboración mutua, ¿no? Si bien en esa época era como más claro
toda la dirección de Florencia y de Varela, y bueno, era siempre como muy abierto a que la que quisiera crear y componer estaba bienvenida, y o sea, siempre fue como muy abierta a eso. Y era siempre una necesidad estar como muy actualizadas, entonces eso también nos daba como un aire y fuerza, ¿no?